Antonio, que tiene un eslogan que me encanta y por eso no duden en llamarle Tengo un sueño. Todos tenemos un sueño en la vida, o tenemos muchos, y hoy en día que hay tantas pesadillas, pues me parecía muy acertado en esta ocasión más que nunca apoyar a un pedazo de tío como este. Tengo un sueño, con esa frase me quedé. Tengo un sueño, con esa frase me quedé. Tengo un sueño, con esa frase me quedé. En 2011, por falta de patrocinio, la que hubiese sido entonces mi quinta participación, pues no pudo llevarse a cabo. Unas horas vi cómo se fumaban las esperanzas de Antonio para correr ese 2011 en el TT de la Isla del Mar. Primero fue un equipo de Suzuki, con una Suzuki, que recordaba un equipo inglés, que bueno, no pudo ser, ahí recibió la noticia, y luego ya recuerdo perfectamente cómo leyó en el móvil un mensaje del equipo indio de la moto eléctrica que le comunicaba que finalmente no podían ir, no podían asistir al TT. Y así Antonio se quedaba en España, se quedaba en tierra. Recordé entonces cómo Víctor Palomo, en los años 70, cómo un año se costeó su temporada, cómo pudo sufragar los gastos, corriendo por el apoyo de la afición, corriendo por suscripción popular. Y bueno, después de aquel un poco fracaso de no poder participar en el TT en el 2011, pues hubo una especie de movimiento social, sobre todo en Facebook, que bueno, me alentó para poner en marcha el proyecto 2012 pues lo antes posible. Bien, se lo comenté a Antonio, se lo sugerí. A las pocas semanas me sorprendió a Antonio con un email que me decía que estaba preparando la web. Así es que lo puse en marcha el proyecto www.maesott2012.es, en el que, bueno, pues lo que intenté fue reflejar ese espíritu de la gente y esas ganas de ver un español compitiendo en unas carreras tan míticas, tan difíciles y tan bueno, que llaman tanto la atención y despiertan tanto interés, pues aglutinarlo en algún sitio, ¿no? Y fue con esta página web y con las redes sociales cómo empecé a propagarlo y cómo empezó a crecer prácticamente de la nada. Así que bueno, pues en ese sentido muy agradecido a todos aquellos que me dieron el primer empujón, porque la verdad es que yo nunca creí que pudiera llegar a culminarse y que fuese una realidad. Llámame José Manuel Campos, son de Galicia. Pues me llamo Rosa y vivo en la Sierra de Madrid. Soy Paco de Villalba. Bueno, mi nombre es Tomás Pérez, soy de Madrid, vivo en Madrid. Pois hola, chamome Sonia, son nacida en Galicia e agora vivo en Barcelona. Son irmán de José Manuel. Xa foi moitos anos, desde prácticamente desde un neno, que conocí por propio, vivo en Pontevedra. Hola, chámome Víctor Alta, son de aquí, de Bertamiráns. Hola, me llamo Antonio Maeso, soy piloto de carreras, vivo en Almería
Y bueno, también hago otras cuantas cosas para ganarme la vida, ya que soy un poco, o intento ser polifacético. Pues el proyecto, la verdad es que al final voy a participar en el TT de la Isla de Man 2012 con 5 motocicletas. Y es un número espectacular, sobre todo teniendo en cuenta que yo básicamente lo que buscaba era una moto para participar en el TT, en una categoría, y las circunstancias me llevaron al final a juntarme con 5. Bueno, o proxecto nun primeiro momento víase ambicioso, pero bueno, non acababan de chegar as aportacións que tiñan que chegar. Bueno, sin duda, bueno, estivemos a través en contacto con Antonio, contactouse tamén con xente para ceder motos, para todo, e parece que non cuajaba de todo o proxecto, pois decidimos darlle iniciativa a isto e cada vez foi como unha bola de neve, empezou en nada, a envolver xente, é unha espiral que empeza a acumular xente e aí estamos. Explicaré un poco la historia para que se pueda comprender, aunque sea de manera breve. Y bueno, lo cierto es que yo empecé, antes de tener ninguna de ellas, la primera que tuve fue una Kawasaki 650 que compré en un desguace y que empecé a preparar por mí mismo, ¿no? ¿Y por qué una 650? Porque es una categoría nueva que hay en el TT, que se corre por primera vez este año, que se llama Lightweight. Y bueno, pues como se corre con motos derivadas de calle, motos de una categoría más bien económica, pues eso me permitió bueno, conseguir un buen precio y en un desguace realmente fue y empezar a prepararla con las piezas que yo tenía de años anteriores de carreras, ¿no? A esta moto yo quería sumarle conseguir una 1000, una moto para super stock, con la cual en el TT podría correr en Superbike, en Senior, y que junto con esta Lightweight, pues desde luego me permitían hacer una carrera más que completa, ¿no? El hecho es que he llegado al punto en el cual KTM por fin me dio el sí y me cedían la KTM RC8 Track, pues en ese momento, bueno, yo estaba muy contento, ¿no? Porque ya tenía una moto que además va muy bien, es competitiva. Y además pues estaba preparando por mi cuenta la 650. Surgió inesperadamente un sponsor que es Martí Motos en Andorra, el cual pues bueno, quiso involucrarse en el proyecto, le gustó mucho y me cedieron otra moto, una M1000 que bueno, que es con la que finalmente voy a correr en la categoría Senior y Superbike únicamente del TT, dejando la KTM para la categoría Super Stock, que es donde realmente mejor encaja. Y bueno, y así de esta manera me encontré con la tercera moto. La cuarta fue, bueno, vino mediante uno de los eventos que he realizado este año y que bueno, que han servido para promocionar mi proyecto y que tuvo lugar en Galicia, en esa tierra en la cual he tenido tanto apoyo y he conseguido hacer unas amistades y bueno, pues que perduran y que realmente son de lo mejor de este proyecto. Bueno, pues uno de esos amigos que me eché allí a tenor de este movimiento del Maestro TT 2012.es fue José Manuel Campos, que bueno, pues un aficionado a las motos que en un momento dado decide llamarme y decir: oye Antonio, ¿tú tienes moto para correr en 600? Pues le dije, pues no, mira, para 600 no entra en mis planes porque bueno, pues lógicamente como no tengo fondos para llegar a tanto, voy a correr en 650 y en 1000. Dice, pues mira, pues yo tengo una Yamaha R6 que la podemos preparar un poco y te la dejo para correr. Parece que non cuajaba de todo o proxecto e foi cando decidín pois ceder a miña moto para Supersport. Eu pensei, como que vai deixar a súa moto? Eu pensei, co que lle costou a súa moto? Claro, primeiro, pois non entendes moi ben o tema, pero bueno, realmente, home, a ver, tamén tens que estar metido no, como digo eu, no hallo, porque senón non acabas de ver, pero eu penso que, home, tolería hasta certo punto, porque ele está vivindo moito todo o proxecto, e tamén é unha ilusión que tes aí día a día, a túa moto estuvo ali. Bueno, pues así surgió la cuarta moto, la Yamaha R6 para correr en Super Sport.
y que, bueno, y que se complementa con la quinta, que es una moto eléctrica para correr el TT0, la categoría reservada para motos eléctricas, y que dentro de la estructura del equipo Torque India pues voy a estar con esa quinta moto para participar con ellos. Así que esta ha sido la historia de cómo he llegado prácticamente a no tener ninguna moto y con unas perspectivas difíciles después de un año en el cual no conseguí ni siquiera una para poder participar, 2011, a contar con 5 y participar en absolutamente todas las categorías del Tourist Trophy de la Isla de Man 2012. Eso empecé a conocer da súa existencia a través de algún artículo que foi salindo en revistas de motos e así. No 2008 intentei estar con el na isla para saludalo e estar por ali con el, pero foime prácticamente imposible. E despois, a través de MPH Man, pois foi cando surgiu o conocemento con Maeso, a amistad e todo eso. En 2009 fui al TT, la Isla de Man, y por supuesto allí compartí muchas horas con Antonio y trabamos poco a poco una amistad que acabé que bajo mi punto, desde mi posición o desde mi lado, basada en una admiración, como se puede suponer, casi diría una devoción por lo que hace Antonio. Y Antonio lo conocí, lo que digo, a través del DVD de Abelardo. Jochi, un amigo de fai anos, pois lioume e faloume do proxecto e faloume da posibilidad de entrar a formar parte en... Pues salió Antonio Maeso en Antena 3 en las noticias y me dejó impactada. En este caso, un rapaz como Antonio, que é todo corazón, bondad, un grandísimo piloto, feito él mismo, por poder lograr seu propio soño, o sea, o apoyaría. Me gustaría que fixesen o mismo sendo él. E a xente que está facendo isto por él, pues, le dou todo o precio, ten todo o meu respeto, cariño, corazón e todo o que podeis soñar este na miña man, pois será con todos eles, tanto como Antonio, como o comando de Corcafé, como Paco de Villalba, todos os amigos, todos que colaboren e apoyen esta causa, para min, amén, palabra de Dios. Moito non sei, porque eu sonche algo despistada. A verdade que meu irmán sí que me contou algunhas cousas e tal, pero eu son un pouco despistada, reconozo. Pero bueno, sí que me estuvo contando que él iba a prestar a súa moto para que este chico pudera correr. Eu iso non acaba de entender o primeiro, porque pensaba, como que deixa a túa moto para que este chico corra e tal? Pero bueno, entre o que me fui explicando ele e o que vin que me explicaches un pouco vos tamén, pois polo que vexo este chico, bueno, pois con un pouco de aquí un pouco de alá conseguiu o que moitos queren, que poder participar en carreiras de motos e ademais parece ser que é unha persona bastante válida e bueno, está conseguindo objetivos gracias a moitos como vos. Dije, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no unamos esfuerzos entre todos y hostia, vamos a apoyar tu causa? Él ya había abierto su proceso de buscar apoyos por parte de todo el mundo y bueno, la humildad y la personalidad que tiene Antonio no es equiparable a nadie. Es un hombre que es la cosa más humana y sencilla que hay. Pues empecé a entender y a aprender lo que era el Tourist Trophy. No había oído en mi vida hablar de esa carrera, porque yo tampoco soy aficionada a las motos, pero bueno, no lo conocía. Y al poco tiempo, casualmente recibí un folletito en un evento que se organizó en el circuito del Jarama, con la imagen de Antonio Maeso, que se organizaba una fiesta de recaudación de fondos en Madrid. En ese momento escribí un email a la web que tiene Antonio, que no me contestó, pero como soy un poco cabezona, pues le llamé por teléfono, me cogió el teléfono y a partir de ahí iniciamos una relación de amistad. Simplemente, bueno, pues yo estuve ahí, aportando mi granito de arena y bueno, yo hubiera hecho todo lo que me hubiera pedido Antonio de cara a conseguirle fondos, indudablemente, que era el objetivo de esa fiesta. Presentar su KTM y a él en Madrid, pero sobre todo recaudar fondos. Bueno, a miña aportación ao proxecto é... Aquí vedes o
diseño do casco que vai levar, co que vai correr estas probas, e espero que lle guste e que o disfrute, non? E que o leve ben posto, ben atado. De hacerlo aquí en Ribeira viene precisamente porque nos conocemos de un foro de internet. En él yo puse el tema, comenté algo del tema del proyecto de Antonio y automáticamente se ofreció, cedía un casco para hacer un sorteo. Allí conjuntamos 2.100 euros. Luego, aparte de eso, pues él es el patrocinador principal, como dije antes, y aporta una cantidad importante. Y también estamos juntando lo que es el dinero del proyecto aquí en Galicia. Así que daros las gracias a todos por venir, dar las gracias a todos los amigos que tengo aquí acompañándome y que están trabajando desinteresadamente para que pues este piloto pues, pueda competir y pueda llevar a cabo pues, ese sueño que tengo de triunfar en la Isla de Man, que al final pues es una cosa personal, es un sueño mío, como cada uno tenemos el nuestro. Y ojalá a todos nosotros tuviéramos la suerte de que hubiese un grupo de personas que nos apoyaran y trabajaran mano y codo con codo para poder conseguirlo. Así que, como podéis comprender, estoy en una nube teniendo a esta gente a mi alrededor y quiero que sepáis que estoy muy agradecido y que creo que merece la pena darle las gracias a todos ellos. Si fuera su propio corazón, taquicardia al corte y emoción, sin perder el norte gas, dale duro campeón. Olor a goma y gasolina aliado con valentía y garra hasta hoy en día. Lo que era un sueño acabó siendo su vida, aunque sponsors y la suerte a veces no sonrían. Honda 125 campeón de Andalucía, el comienzo de un extenso palmarés. Mientras crecía aprendió mecánica en momentos de capa caída, algo que con el tiempo agradecería. Ser técnico y piloto realmente vale lo doble, es el fruto del sudor cuando el bolsillo está pobre y no hay patrocinador que permita que yo ruede. Está clara en esta historia que el que lucha sí que puede alcanzar la cima, y aunque no busques la fama, es todo este público el que este año te aclama. Maeso, ¿cómo? Maeso, ¿quién? Maeso, ¿dónde? En el TT. Maeso, ¿cómo? Maeso, ¿quién? Maeso exprime su moto hasta el triple de 100. Maeso, ¿cómo? Maeso, ¿quién? Maeso, ¿dónde? En el TT. Maeso, ¿cómo? Maeso, ¿quién? Maeso exprime su moto hasta el triple de 100. Le gusta la acción, esto no es competición, sí pasión, sentir el motor como si fuera su propio corazón. Taquicardia al corte y emoción, sin perder el norte gas, dale duro campeón. A través de esa noticia que salió en Antena 3, empecé a bichear en internet. Y bueno, y empecé a ver que este hombre pues tenía una lucha personal para conseguir recaudación de fondos a través de los aficionados. Me pareció una idea genial, y luego además él transmite muchísimo, es una persona que transmite mucho, y me pareció muy bonito tratar de ayudar en la consecución de ese sueño que tiene Antonio. Y además en estos tiempos tan difíciles, pues no sé, es una ilusión, para mí particularmente también es una ilusión, no es solo la de Antonio, también es la mía, ¿no? El intentar que una persona tan valiente y tan
tan especial, logré una consecución de un sueño tan difícil y tan peligroso como es pilotar el Titi. Bueno, aquí neste proxecto o bonito desto é que hai moita xente traballando dunha forma moi desinteresada. Traballando, dicen, pois, traballando e incluso pondo do propio diñeiro para que o proxecto sala adiante. Y bueno, pues fue en ese momento cuando realmente pues empezaron a entrar algunos sponsors que, aunque igualmente eran sponsors de pequeñas cantidades, pero pues sí que le daban ya un poco de cuerpo al proyecto, ¿no? Cuantitativamente no me ha sorprendido. Es más, yo diría que hubieran sido bastantes más de haber llegado esta campaña a más de ellos, porque me consta que no ha llegado a todos. Si la televisión o otros medios muy potentes de la prensa escrita se hubieran hecho más, le hubieran dado mayor divulgación, estoy seguro de que la participación hubiera sido mayor. Xente que realmente tiña que estar apoiando, xente que é capaz de destinar 1,5 millón de euros ou 2 millóns de euros para correr un nacional con motos e pagando pilotos, e resulta que se lle peta a porta e non é capaz de ceder unha moto para un piloto español, o único piloto español que temos en mano. Tuve miedo a que no se consiguiera el proyecto y hostia, y me sentiría tremendo. Igual que me siento súper orgulloso de pertenecer al proyecto. Eso sí, aprovecho y quiero darle las gracias a uno por uno, desde la persona que ha dado 50 céntimos al que haya dado lo máximo que ha podido, la aportación de que todos han hecho esta noble causa. Ahora, si me preguntan cualitativamente, sí, diré que sí, que me ha sorprendido en algunos casos. Este chico gallego, este hombre gallego que le llamó a Antonio y le dijo que le dejaba sin más su R6 para que corriera en el TT, y Antonio le contestó que bueno, poco más o menos, que bueno, mira, como vas a estar sin la moto 4 meses, no sé cuántos meses, mientras que la... Sí, é o que dixen antes, eu pensei, como que vai deixar a súa moto? Eu pensei, co que lle costou a súa moto? De Martín Moto, de Martín, de Andorra, y bueno, pues en una llamada telefónica con apenas 4 frases, resuelto el asunto. Este señor se entera de la campaña de Antonio, le llama, le pregunta con qué moto va a correr, rápidamente te coloco una BMW en Almería para que participes con ella. Bueno, pues dicho y hecho, ahí tenía la moto en Almería, impresionante, algo para mí impresionante. Pues en el mes de enero descubrimos a través de internet pues que un piloto español llamado Antonio Maeso tenía dificultades para presentarse a correr tanto a Norwest 200 como al TT de la isla de Man, y así lo hicimos. Martimotos está sufriendo la crisis, era la primera vez que sponsorizábamos a alguien en una especie de huida hacia adelante, y es por eso que decidimos pues apoyar hasta la saciedad a Antonio, aparte de comprar una moto para que pudiera participar en Superbike y en el Senior TT, tanto en la Norwest 200 también, pues hicimos lo que fuera el transporte de 2 motos. Sí, destacar que, bueno, a xente que está envolveita neste proxecto, desde logo a xente que vive a moto desde adentro, e non é dicir, é unha persona que di que me gusta a moto, é unha persona que lle gusta a moto de verdade, e a pesar de todo eso, pois apoia o proxecto en todo o que pode, e máis incluso. Los casos, y estoy seguro que hay algunos más sorprendentes que de los que no me he enterado, y procuraré enterarme, porque esto al fin y al cabo define cómo es ese espíritu motociclista del que hablaba al principio. De lo que nadie apostaba ni nosotros mismos nos creíamos que se iba a conseguir, pues joder, ahí están 5 motos. Estamos un grupo de amigos y de seguidores de Antonio que vamos a estar ahí y que vamos a formar parte de la gloria. Continuamos nuestra relación de amistad hasta el punto de que, bueno, me voy con él como parte del equipo al Tourist Trophy. Cosas de la vida, curiosidades de la vida. El problema principal ha sido que, claro, del timing, ¿no?, que dicen los ingleses, que es que si las motos de carreras, para hacer un TT yo hasta ahora corría con una sola moto y siempre con la misma, ya una moto que se hacía vieja, pero en enero yo ya tenía todo el motor hecho con el que iba a correr, la moto prácticamente lista, y me dedicaba a hacer ciertos entrenos y bueno, pues me preparaba para ir.
Este año las motos han llegado tarde, porque las he conseguido tarde, las preparaciones todo tarda en hacerse, he dependido de suministradores y de muchos trabajos externos, los cuales, bueno, pues se han demorado, ¿no? Y la competición es competir no solo en la carrera, sino mucho antes de empezar. Eso ha sido una de las cosas que más me ha costado transmitirle a mis colaboradores, que necesitábamos ser competitivos ya mucho antes de la carrera, lo cual significaba dar el 100% de ellos para tener resueltos los problemas o las actividades que hubiera que hacer, las preparaciones de cualquier material, lo antes posible, o sea, a la velocidad de la luz, porque si no iba a retrasar todo el proyecto, iba a retrasar la preparación de las motos, su puesta a punto, y eso al final se manifiesta en los resultados. Yo creo que Antonio realmente lo que debería estar es únicamente preparándose física y psicológicamente para una prueba tan dura, ¿no? Y no tener que andar persiguiendo céntimos por ahí, pero es que, como he dicho antes, son tiempos muy difíciles para todos y casi era la única opción que él tenía, poder hacer algo así, además una idea original, ¿no? Echar mano de todos esos aficionados que él tiene. La búsqueda de sponsors y la consecución de ciertos estadios del presupuesto ha llegado en momentos en los cuales pues ya era un poco tarde para hacer ciertas cosas y se han tenido que hacer muchas con prisa y otras no se han podido hacer. Me refiero a temas de preparación de la carrera, de logística y de preparación de las motos y preparación mía también como deportista. Mas Antonio ten bastante constancia, hai un equipo de xente importante traballando detrás de Antonio, bueno, non deixa de ser difícil, pero non vai a ser imposible, sin duda. Aí estamos. Increíble, yo no me lo esperaba, pero la verdad es que se empezó a complicar la gestión del mismo, pues bueno, porque básicamente pues la búsqueda de sponsors y el tanteo de posibles patrocinadores mediante internet, mediante visitas físicas y demás, pues empezó a ser una actividad que me engullía y bueno, me hacía que me dedicase 12 horas, 14 y yo no sé, hay días que me levantaba en el pijama y no me daba tiempo ni a quitármelo. Delante del ordenador, haciendo dosieres, mandando mail todo el día, ya con el teléfono. Y bueno, pues la verdad es que impresionante, pero bueno, el compromiso mío estaba ahí de querer ir y este era el peaje que tenía que pagar. Y bueno, pues la verdad es que al final, pues como dio sus frutos, pues estoy muy contento de ello, ¿no? Jamás, pero jamás, porque el que conozca a Antonio sabe que es un tipo, sobre todo, tremendamente luchador, muy luchador. Entonces, que va, imposible, con otro tipo de persona, pero claro, es que ser piloto del Tourist Trophy ya de por sí te hace ser una persona muy especial. Entonces él lo es y que va, eso tenía que salir y saldrá. De hecho va a salir. Yo cuando acabó todo le escribí un mensaje y le dije que por favor me dijera que estaba bien, que había acabado todo bien, que no me importaba la clasificación, que ya me enteraría el último día, el sábado, y me respondió, porque la verdad es que para mí es una hazaña hacer tantísimos kilómetros por el circuito más rápido y más peligroso del mundo y bueno, volver sin un solo arañazo en ninguno de los carenadores. Quedó precioso, el otro que vemos de cine, a todo el mundo le encanta, y este quedaba hasta más guapo todavía, así que a ver.
Aquí estamos cargando gasolina sin plomo 97, que es la que tienen aquí, la de más octanaje. Y otro de los detalles de la road racing diferente a las carreras que conocemos, que aquí se gasta gasolina por un tubo. Cada vez que sale a la pista es un tanque lleno y por pocas vueltas que des se va tan rápido con el gastan a fondo que gastan muchísima gasolina, hacen muchos kilómetros. Y un aspecto que no se tiene muy en cuenta en las carreras de circuito corto, aquí es importante porque es un dineral lo que se gasta uno en gasolina. 60 libras más los 2 tanques que tengo allí en el paddock, pues mañana para las 3 carreras vamos a gastar como unas 150-160 libras, que son 200 euros solo en gasolina normal. Bueno amigos, hoxe é sábado 19 de maio, é o día grande da Norwest. Vamos a empezar por verificar as motos para poder pasarlas ao paddock. Se nos ha olvidado poner el guardacadena este que llevar aquí obligatorio. Le he dicho al verificador que se me ha olvidado quitarlo, limpiarlo y que lo pondría en 5 minutos ahora mismo pero no se fía, así que no. Acabamos de pasar as verificacións e agora de novo volvemos ca moto para o box para os últimos retoques. Y la moto no frena, llego a la frenada, no tengo bomba. Me ha costado mucho pasar esos cuartos que me iban estorbando. Pero claro, llegaba a la frenada y iba a coger el freno, hostia, no había freno. Y tenía que hacer varias veces. Es solo, sobre todo, después de la recta esa, llegar a la velocidad, ahí me quedo sin freno total, después de toda la recta esa. La gasolina sí, es porque se abren las pastillas de ir manillas, se van abriendo las pastillas. Hay que poner un muelle o algo para que estén siempre pegados. Debería tener un muelle o algo, yo no encuentro otra solución. Le acabamos de montar unas letinas para quitar vibraciones de las pastillas, porque cuando va a alta velocidad en una recta larga que hay aquí, se queda sin freno, se queda sin bomba y tiene que volver varias veces. Entonces nos han dejado, el equipo SWAT de Yamaha oficial, nos ha dejado unas pletinas y se las hemos puesto, a ver si con eso se soluciona el problema y puede frenar y avanzar un poquito más adelante. Somehow could go straight, but then breeze by.
apoiar a hospitalidade da xente e o bo rollo que se respira aquí. Aquí non existe nin grandes nin pequenos, todos somos iguales e todos axudamos a todos. Eu creo que ainda non son capaz de asimilar o que estamos vivindo e o que estamos facendo. Estamos a pasar genial, durante todo o viaxo que transcorreu hasta o momento pasámoslo genial. Penso que daqui para diante pois, que vai ser incluso moito mellor. O ambiente que se respira aquí é increíble. Básicamente lo que me hace disfrutar es que el trabajo salga bien y que pueda llegar ese cúmulo de circunstancias que hagan que pueda hacer eso especial que busco, ¿no? Que la gente disfrute, que lo aplauda, que lo vivan, que le encante, ¿no? Que le emocione. Para eso es lo que me hace sentirme bien en las carreras, ¿no? Se consigue poquísimas veces que bueno, pues tienes que ir a muchas carreras.
Bueno, la semana bien porque acabo con ritmo en la Norway 200, acabo en una posición digna y bueno, y contento de que he aprendido mucho y he visto muchas cosas interesantes de cara a la semana que viene en la isla de Man. Personal, supoño que vai incluído no de todos, é común, non é un desexo que logre facer a carreira, porque é parte da súa ilusión, é unha ilusión compartida, non? Eu personalmente velo que faga a carreira inteira, que disfrute dela, que vamos, que destile por cada un dos seus poros que pase eso, a ilusión de correr a carreira, disfrutala, acabala e volver a casa ca sensación de un logro, ou dun héroe, vamos. Que no le pase nada, que no le va a pasar, y luego pues también que se lo pase muy bien, porque se lo ha ganado a pulso, que lo disfrute muchísimo. Bueno, sin duda gustaríame que rematara no podio facendo un bo resultado, pero eso hai que ser realistas de que non temos o material nin o diñeiro que teñen outros equipos para poder rematar neses puestos. Non dudo do talento de Antonio, que Antonio ten moito talento, pero casi que hai que ser realistas nos resultados. Sería precioso, claro, pero bueno, siempre es difícil, ¿no? Pero yo soy de las que piensa que en la vida se puede conseguir todo, y Antonio con la cabeza que tiene, estoy segura que podría ser un piloto ganador, seguro. El objetivo para el TT 2012 es básicamente el mismo que he tenido en todos los TTs que he hecho hasta ahora, que es intentar progresar. Progresar significa pues mejorar los resultados de años anteriores e intentar pues ir más rápido cada vez, con lo cual pues nos acercaríamos al objetivo último que hay para mí detrás de cualquier participación mía en cualquier competición, que es ganar, hacerlo mejor que nadie, y es para lo que participo y para lo que compito. Es el único español que se pelea en las tierras altas. Yo como celta le llamo las tierras altas. Como podéis ver, estamos domingo trabajando aquí a tope con los amigos que han venido hoy a echarnos una mano. Geray, digo hola a la cámara, que te vean desde España. Aquí el amigo Héctor. Hola. Y Carlos, que está ahí fuera entretenido con una rueda. Carlos, saluda a la cámara, que te vea.
Así que os voy a presentar un poco más en detalle cada una de las nada menos que 5 motos para participar en todas las categorías del TT de la Isla de Man. Tengo que estar muy agradecido a KTM Austria por la cesión de esta motocicleta, de una RC8 Track, con la que compito en la categoría Super Stock. Y prácticamente, aparte de unas pequeñas modificaciones como puedan ser el tanque de gasolina suplementario de 24 litros o la cúpula alta y algún otro pequeño detalle, el desarrollo largo, prácticamente es una versión RC8 Track como que vende KTM tal cual para los diferentes campeonatos de Super Stock del mundo. Pasamos a la segunda de las motos de gran cilindrada, que es la Martimotos 1000, y bueno, es parte de una base BMW, y con ella competimos en la categoría Superbike y Senior TT. Es una moto también que se mantiene bastante estándar, excepto las modificaciones necesarias que prácticamente se asemejan a las que he comentado en la KTM. Un tanque que en este caso parece casi una joroba de camello de lo alto que es, pero en el que caben 24 litros y me aseguran que no me voy a quedar sin gasolina, que es una de las peores cosas que te puede pasar cuando llevas 300 y pico kilómetros circulando a una media de 200 por hora y jugándote la vida, y a lo mejor te quedan solo un par de curvas para terminar la prueba. La siguiente moto es la ER6 de Talleres Caso. Esta es una moto de 650 bicilíndricos para la nueva categoría Lightweight que se corre aquí en la Isla de Man. Es una categoría que no existe en España y parte de una ER6 Kawasaki, una moto naked de paseo, de calle, a la cual pues se transforma en una auténtica moto de carrera. Esta moto lleva muchísimo trabajo y se puede ver en prácticamente cualquier aspecto de ella, y en Talleres Caso pues han hecho un gran trabajo poniendo esta moto en marcha y añadiéndole una cantidad de piezas que prácticamente todo ha sido artesanía, desde acoplarle estos carenados de RC8 de carbono, todo el tren delantero de Yamaha R1 de Superbike, incluidas pinzas, discos, llantas de Superbike, cambio automático, semiautomático, en fin, y suspensiones también, Öhlins atrás, Maxton delante, trompetas de admisión, árbol de leva, un escape especial, en fin, han sido la verdad una multitud de detalles. Siguiendo con las motos, la cuarta en liza es la Yamaha R6 de mi amigo José Manuel Campos. Esta R6 ha sido preparada por Motos Pastrana y han hecho un gran trabajo porque son unos verdaderos especialistas en este tipo de moto, preparando el motor y bueno, multitud de detalles, ¿no?, que lleva la moto. Básicamente una preparación Super Sport, perdón. Y bueno, pues se ha trabajado en culata, compresión, escape, suspensiones, Öhlins, y bueno, pues es un conjunto que, bueno, dentro de nuestro modesto presupuesto, creo que tiene unos resultados y tiene unas prestaciones buenas. Y por último, para completar lo que digo que es el mayor desafío de un piloto extranjero en la Isla de Man, ya que por ejemplo este año solo pilotos como Michael Rutter o John McGuinness o el local Dan Nim son de los pocos que van a participar absolutamente en todas las categorías de solos, o sea de piloto único en la moto, porque aquí sabéis que se corren sidecar también. Pues como digo, yo soy uno de los muy poquitos que participan en todas absolutamente las categorías. Y esta moto es la del equipo Torque India. Es una moto eléctrica con base Suzuki GSX-R 750, lleva 2 motores Añi colocados en línea, como podéis ver, y en la parte derecha lleva todo el paquete de baterías. La moto pesa 230 kilos con todas las baterías, está diseñada para dar una vuelta y sus creadores me aseguran de que vamos a poder dar una vuelta manteniendo la potencia media, que son 80 caballos, durante toda la vuelta. Así que vamos a ver la oportunidad que tenemos de, bueno, pues de hacer un resultado.
aproximadamente a las 6:50 y bueno, pues la moto iba mejor que el otro día con el cambio de las suspensiones y bastante mejor, pero al llegar a Ramsey, a Parliament Square, pues me enseñaron la pizarra con mi número para que me detuviera. Y bueno, 2 curvas más adelante lo hice y la verdad es que la moto no parecía no tener nada y bueno, pues no sabía lo que era, pero luego me dijeron que es que echaba humo y nada, pues me paré y ya mañana veremos qué ha pasado con la moto. Lo que pasa es que aquí en este circuito, cuando se te rompe la moto y te paras, pues hasta que vienen a recogerte, que es después de que hayan terminado todos los entrenos de los sidecars y demás, y viene el camión de recogida, pues pasa lo que pasa, que acabo de llegar a las 11 de la noche aquí al paddock. Pero bueno, pues son cosas que pasan y a ver si mañana podemos seguir solucionando problemillas y arreglando las motos, así que o mañana será otro día. Él vio un poquito en situ lo que pasaba y vio, bueno, eso, que estaba como el silencioso reventado. Una vez ya llegado aquí al box a las 11 de la noche, pues desmontamos todo, vimos un poco cómo estaba el silencioso y llegamos a la conclusión de que llevamos el tanque lleno del todo, entonces con la temperatura la gasolina infla y la echa por el sobrante, por uno de los sobrantes, con la mala suerte que ese sobrante daba para encima del silencioso. Con la temperatura del silencioso y la gasolina hizo que reventara las fibras y bueno, y un poco todo el carbono, y aquí podemos ver el estropicio que hizo. Y nada, ahora estamos reparándolo. Hoy no creo que salgamos a pista con ella porque no nos da tiempo, tenemos que conseguir un par de recambios. Lo más seguro que haremos será cortar por aquí el silencioso y acortarlo un poquillo. La placa la usaremos también, lo que vamos a hacer es recortarla y tapar un poco la zona para protegerla por si en el futuro vuelve a ocurrir algo similar. El motor de la Kawasaki está bien por el momento, porque aparte hoy la fuimos a llevar al banco de potencia y todo bien, la potencia óptima y todo perfecto, pasó sin ningún problema la prueba del banco de potencia de la organización. Con la R6 tuvimos un percance que por desgracia se quedó sin batería en el momento de arrancar y no había manera, así que no pude salir con ella. Tuvimos ya otro problema, que fue que desde el primer momento ya no pudo salir a pista. Teníamos intención de que saliera a pista el primer día con la KTM, pero no pudo salir por problemas, porque ya allí cuando la fuimos a arrancar ya no arrancó. Y ahora que se quedó sin batería, la pusimos a cargar y hoy por la mañana comprobamos y el fallo que nos da es el fallo del TPS, que es el sensor de posición del acelerador. Entonces tenemos que hacer una serie de comprobaciones para encontrar dónde está el fallo y si puede ser que salga hoy a pista. Vamos con el tiempo un poco justo, entonces no lo sabemos seguro, pero saldremos a pista. Y bueno, pues pude salir con la KTM, que ha mejorado bastante la manejabilidad con unos cambios que le hemos hecho en la geometría. Y estoy bastante contento ahora con cómo va la moto. Porque Antonio, también aparte de slick montamos llantas de magnesio nuevas, porque Antonio quiere probar a ver qué tal va con slick. No está tampoco del todo claro por el tema del tiempo, estamos un poco a la espera a ver a la hora de entrenamientos cómo está la montaña, pero bueno, en principio saldremos con slick. No hemos tenido mucha suerte hoy, aunque sí ha habido cierto progreso. Me he encontrado a gusto con las trazadas, cada vez voy más, bueno, estoy más contento con la forma en la que estoy pilotando, porque la verdad es que necesitaba tiempo para volver a recuperar bien las trazadas y saber exactamente por dónde ir en el circuito, que bueno, tras 2 años parece mentira, pero se te olvidan algunas de las curvas y bueno, necesitas vueltas, porque a esas velocidades no es fácil coger y arriesgar de entrada y pasar todo rápido que se puede. Así que en ese aspecto estoy contento. Sin embargo, bueno, pues salía hoy con la M1000, primera vuelta muy bien, bastante rápido, mejorando bastante. La segunda he pasado, no he parado, he seguido a fondo línea de meta para dar una segunda vuelta, pero a las pocas millas estaba siguiendo a Alessio Corradi, que lleva también una BMW, y se me ha salido uno de los paneles que sujeta un embellecedor que lleva el tanque, de manera que ni se ha caído ni nada, se ha quedado ahí y no me permitía no me permitía mover la rodilla, la pierna, y lo he doblado hacia adelante, hacia atrás, pero recuperaba la posición en transversal a la moto, así que no había manera de pilotarla. Y bueno, pues ya entonces he tenido que cortar porque era muy peligroso y he vuelto a boxes después de esa segunda vuelta.
Pues sobre Santiago decir que fue el más grande, es decir, el mejor piloto que ha tenido el motociclismo español fue Santiago Herrero. Y bueno, y era un hombre que tan noble y con tal bondad en su corazón que al día de hoy tú eres testigo de que en esta mítica Isla de Man, donde él dejó lo más grande que él tenía, que fue su vida en ese árbol que está ahí, siguen recordando la figura de Santiago Herrero, ¿no? Del Spanish Flyer Team. Y bueno, el homenaje que le quisimos hacer, nosotros como fieles seguidores de él estamos replicando su moto para devolver a esta isla esa osa monocasco y poder cruzar por aquí con ella. Entonces hemos traído los planos de la moto y antes de enseñárselos a nadie, pues pensamos que para nosotros el sitio idóneo de traérselos es a donde Santi falleció. Y una moto es Antonio, es Maeso, es el nuestro. Yeah. Con 14 comenzó su carrera deportiva. Maeso Contreras, la primera iniciativa. Juventud, adrenalina y un olor a goma y gasolina, aliado con valentía y garra hasta hoy en día. Lo que era un sueño acabó siendo su vida. Aunque sponsors y la suerte a veces no sonrían. Honda 125, campeón de Andalucía. El comienzo de un extenso palmarés mientras crecía. Aprendió mecánica en momentos de capa caída, algo que con el tiempo agradecería. Ser técnico y piloto realmente vale lo doble. Es el fruto del sudor cuando el bolsillo está pobre y no hay patrocinador que permita que yo ruede. Está claro en esta historia que el que lucha sí que puede alcanzar la cima. Y aunque no busques la fama, es todo este público el que este año te aclama. Maeso, ¿cómo? Maeso, ¿quién? Maeso, ¿dónde? En el TT. Maeso, ¿cómo? Maeso, ¿quién? Maeso exprime su moto hasta el triple de 100. Maeso, ¿cómo? Maeso, ¿quién? Maeso, ¿dónde? En el TT. Maeso, ¿cómo? Maeso, ¿quién? Maeso exprime su moto hasta el triple de 100. Le gusta la acción, esto no es competición, sí pasión. Sentir el motor como si fuera su propio corazón. Taquicardia al corte y emoción, sin perder el norte gas. Dale duro campeón. Antonio Maeso quedó dicho en oro, vale su peso tras MPH Man. Desde su regreso en el 2009.
sueño. Es un hombre y una moto. Es Antonio. Es Maeso. Es el nuestro. Yeah. Con 14 comenzó su carrera deportiva. Maeso Contreras, la primera iniciativa. Juventud, adrenalina y un olor a goma y gasolina. Aliado con valentía y garra hasta hoy en día. Lo que era un sueño acabó siendo su vida. Aunque sponsors y la suerte a veces no sonrían. Honda 125, campeón de Andalucía. El comienzo de un extenso palmarés mientras crecía. Aprendió mecánica en momentos de capa caída. Algo que con el tiempo agradecería. Ser técnico y piloto realmente vale lo doble. Es el fruto del sudor cuando el bolsillo está pobre y no hay patrocinador que permita que yo ruede. Está clara en esta historia que el que lucha sí que puede alcanzar la cima. Y aunque no busques la fama, es todo este público el que este año te aclama. Maeso. ¿Cómo? Maeso. ¿Quién? Maeso. ¿Dónde? En el TT. Maeso. ¿Cómo? Maeso. ¿Quién? Maeso exprime su moto hasta el triple de 100. Maeso. Hola amigos, maesott2012.es, el proyecto que empezó con esa página web que menciono y que pretendía pues intentar conseguir apoyos para volver a donde estoy ahora mismo, al paddock del TT, del Tourist Trophy de la Isla de Man. Se completó, se realizó y hoy estoy en este paddock, pues como veis, desmontando la carpa donde he estado he pasado el último mes. Es un proyecto comunitario, así que lo comparto y el éxito es de todos, porque no hubiera llegado hasta aquí solo, es completamente imposible. Y bueno, aquello que empezó como en las redes sociales como bueno, una iniciativa que no se sabía por dónde iba a terminar, la de contar con el apoyo de cientos, miles de personas para poner en marcha un proyecto de venir a competir de nuevo el TT, pues vio la luz, se puso en marcha, se completó, además con un éxito tremendo, porque jamás nadie hubiera pensado que fueran a aparecer 5 motos nada menos. Y bueno, siempre con medios justos y bueno, pues que utilizando siempre los recursos al 100%, pero desde luego pues viniendo aquí, compitiendo y terminando. Después de haber competido en nada menos que 6 carreras, con 5 motos diferentes, de las cuales hemos terminado en todas las carreras excepto la moto eléctrica que no pudo terminar, y de esas 5 carreras terminadas hemos conseguido 4 réplicas de bronce. Tanto yo como pilotando las motos como el equipo de personas que me han echado una mano y que me han estado ayudando, porque esta carrera no es solo del piloto, y por supuesto también con el apoyo de los sponsors. Decir que reiterar que estoy muy agradecido es poco, o sea, el apoyo de tanta gente que ha venido a verme también a este paddock de la isla y que me ha mandado correo electrónico y demás mostrándome su apoyo, de verdad que me llena y será algo que nunca olvide, porque la gente valora muchísimo el esfuerzo que hago personal en cuanto a que compito en una carrera pues que todos sabemos el peligro que tiene y el bagaje de víctimas que lleva, y me encanta contar con toda esa gente que realmente siente a flor de piel la competición y la velocidad de verdad, como se siente aquí en el Tourist Trophy, y incomparablemente con ninguna, imposible de comparar con ninguna otra prueba en el mundo. Así que por lo tanto nada, desde aquí poner fin a este proyecto maesott 2012, dando un abrazo y las gracias a todos los españoles que habéis estado ahí, y bueno, pues que disfrutéis de este trabajo, de tanto audiovisual que hemos hecho como de reportaje y demás, y bueno, que vengáis a ver la isla, tanto si compito yo en el futuro como si no, y disfrutéis hasta que este mundo exista todavía, de la velocidad y de la motocicleta en estado puro. Un saludo a todos y muchas gracias. In 23rd position, Antonio Maeso.
hacer tantísimos kilómetros por el circuito más rápido y más peligroso del mundo y para volver sin un solo arañazo en ninguno de los carenados de ninguna de las motos. Para min é todo un honor poder axudalo a que cumpla o seu son. Para el año que viene, ¿cuál puede ser sus objetivos? Pues él mismo me lo ha dicho, yo creo que está muy claro y es lo más lógico. Este año ha cubierto una gran experiencia, ha entrenado muchísimo, ha conocido muchísimo más todavía el circuito, que es lo más difícil. Entonces para el año que viene lo que se presta es participar en una carrera, 2 a lo sumo, con una moto realmente competitiva, una moto puntera. Espero que Antonio no tire la toalla, porque ha sido un año muy duro, y que siga con su sueño, pero que sea más fácil, o sea, que la gente le apoye mucho más, que pueda simplemente concentrarse como estos grandes pilotos de MotoGP, que lo único que hacen es subirse a la moto y punto, que es lo que debería estar haciendo Antonio, montarse en la moto, preparándose y ya está, y que lo tenga muchísimo más fácil, pero que siga ahí, que no lo abandone, que yo creo que cada vez somos más apoyándole. Merece un trofeo de plata. Yo con una réplica de plata me tomo 9 pints a la salud.